Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal, confidenciales? Gracias por seguir ahí, y a la gente de Tenerife mucho cariño y muchas gracias. En el viaje de vuelta tuve ocasión de saludar a varios confidenciales en el aeropuerto, en la cabina de vuelo del Vueling, todos muy amables y todos haciéndome la misma pregunta. ¿Cuándo acaba esto? ¿Cuándo se va? ¿O cuándo le detienen? Me preguntaban algunos. ¿Cuándo le detienen? Bueno, amigos, hoy creo que podremos explicar la estructura de la trama. Hoy al fin podemos saber qué lugar ocupa cada uno. Me ayudará Teresa Gómez, que es magnífica periodista de The Objective, en unos minutos. Ya les digo que como este espacio avanzó, el ideólogo no es Sánchez. El número uno es Zapatero. Eso nos lo temíamos todos, ¿verdad? Cuando actúa como enviado especial de Sánchez, en el fondo es él el que va. Cuando recibe a Leire en la sede del PSOE, siempre fue Zapatero. Y algo más que hemos descubierto: esto no es una trama de corrupción al uso. No es como la de las mascarillas o la de la obra pública, en la que se financia el Partido Socialista con unos cuantos millones. No. Aquí hablamos de una estructura brutal para conseguir dinero a través de la administración como jamás ha sucedido en la historia de España. Lo que les digo no exagero. La trama de hidrocarburos es la madre del cordero, es lo mollar de esta historia, y hablamos de miles de millones de euros que se repartían durante los últimos 7 años, desde 2014 hasta hoy. Miles de millones. Si Ábalos, que era un lugarteniente, le ofrecían $500,000 al mes, ¿cuánto se llevó Sánchez? O Zapatero, que sin él no había trama. Él tenía los nexos, junto a Víctor de Aldama, de Venezuela. Las cantidades asustarían. Mientras la UCO busca el dinero de Ábalos y Cerdán, por cierto, la UCO está convencida que ocultan el dinero en fajos de billetes, lo contaba Alejandro en Trambasaguas, y es verdad, fajos de billetes, sí, no todo se gastó en prostitución o apartamentos en Benidorm. Mientras Ábalos y Cerdán reunían fajos, según la UCO, Sánchez y Zapatero hablamos de cuentas en 9 países en las que la trama actuaba, en diferentes bancos, hasta en la creación de un banco propio. Se habla de más de 500 cuentas. ¿En cuál de ellas está el dinero o lo tienen repartido? Esa es la cuestión importante, esa y lo que va a suceder a partir de ahora. Se esperan 3 informes de la UCO. Uno referente a las mascarillas. Ahí Francina Armengol debería ya pensar en dimitir. El segundo, María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Está a punto de caer ese informe de la UCO más la denuncia de Manos Limpias. Se hace pública hace unas horas. Y la tercera importante, Ángel Víctor Torres, el ministro, que tiene mucho que ver con la trama de hidrocarburos, la negociación para montar una refinería en Tenerife, traer el petróleo de Venezuela, refinarlo en Tenerife, cambiar la procedencia, decir que no es de Venezuela y que entre en el circuito europeo. Así evita las sanciones. Todo eso está grabado y todo eso está en disposición de la UCO. Esos 3 informes verán la luz en breve. ¿Pero creen ustedes que pasará algo? ¿Que Sánchez se marchará? ¿Que Zapatero confesará? En absoluto. Miren, Sánchez ya se ha quitado la careta. Sánchez ya
sabe que le hemos pillado y ya se ha echado al monte. Sí, no está bien, tiene una evidente psicopatía, con falta de empatía, con obsesiones absurdas que hacen que sus ruedas de prensa den miedo. No den información, dan miedo. Ver que alguien así, tan desquiciado, está en las manos de este país. Aunque Zapatero esté por encima, él sigue manejando los presupuestos del Estado y los miles de millones y colocando y quitando a personas, acelerando la ley Bolaños para que ya ningún juez más se atreva a poner sus sucias manos encima de él o su familia. Hay algo que me preocupa y se lo voy a contar porque hemos de evitarlo. El enfrentamiento civil. Sánchez busca el enfrentamiento civil. No podría ser más feliz Sánchez si una manifestación de patriotas españoles sale a la calle, se pelea con la policía y destroza el mobiliario urbano o saquea. Pero no lo hacen nunca. Los patriotas no saquean, saquea otro tipo de manifestaciones, ¿verdad? No estas, las independentistas, las de la izquierda radical. Pero él busca eso para tener la excusa y actuar. Hay que evitar que tenga esa excusa, igual que hay que pedir a la policía que actúe sabiendo a quién defiende, al ciudadano por delante del ladrón, ¿verdad? Para eso se hicieron policías. Seguro que me entienden, sobre todo en Ferraz. Hay que evitar que esta banda organizada maneje a la sociedad civil una vez más para que en la calle también consigan el relato, la mentira. Y a la vez, ¿qué pueden hacer? Me preguntaban en Tenerife muchos de ustedes, ¿y qué podemos hacer? Miren, podemos hacer muchas cosas, pero algo tan fácil como lo que ha hecho José. José es un oyente de este programa, amigo, vino a la cena de Navidad que hicimos en Madrid hace algo más de un año. José hace deporte, corría por la playa del Rincón de la Victoria en Málaga y de pronto se ve una parejita que le suena, cogidos de la mano caminando. Él era Baltasar Garzón, ella Dolores Delgado. Por lo tanto, él era el abogado del cártel del Grupo de Puebla, el que recibió más de 8 millones de euros de Maduro, Baltasar Garzón, que les voy a contar. Y su mujer, Dolores Delgado, fue ministra de Justicia, recolocada por Sánchez como fiscal general, y a la vez la mujer que dejó a Álvaro García Ortiz, a su mano derecha, el fiscal imputado. Hagan como hizo José. Hizo esto. Traidores, vendepatrias. Que no se crean impunes, que los corruptos no crean que nos olvidamos, los corruptos y los que les apoyan, las Silvias Inchaurrondos, los Wyoming, la lista es tan larga que no acabaríamos. Que escuchen con educación, sin violencia, el susurro del pueblo, que se enteren que hemos despertado y que no nos gustan los traidores. Esa acción la podemos llevar a cabo ya, cada día, divulgando el mensaje, recordándoles quiénes son. El cargo público no podrán acceder a él, hay seguridad, pero a los acólitos sí. Y estaría muy bien que supiesen lo que pensamos. Hay infinidad, hay miles que deberían tener una respuesta como la que hizo José de forma improvisada. Amigos, eviten la acción que busca Sánchez, que es el enfrentamiento civil, pero preparen, porque la primera semana de julio los jueces y fiscales han convocado huelga general y yo les pido que la sociedad civil se una a ella, que hagamos 3 días de huelga general en España.
Hablaremos de ello en próximos programas y tengo ya llamando a la puerta a Teresa Gómez, que va a explicar hoy, insisto, lo que nunca hemos contado, pero que coincide con la investigación de este programa, la estructura de la banda. ¿Quién es quién? ¿Qué hacen? ¿Dónde actúan? ¿Y por qué? Empezamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Recuerdan cuando hace un par de años nos llegó la información de que los Falcon, los famosos viajes en Falcon a Dominicana, que nadie quería explicar el motivo y aún no lo han hecho, en esos aviones, entre otros, iba Zapatero? Sí, y lo contamos aquí, no solo Sánchez y no solo algunos ministros del gobierno. Zapatero viajaba en esos misteriosos Falcon. Y a nosotros nos contaban que en ocasiones el Falcon llegaba a Dominicana, apagaban el transpondedor y hacían viajes cortos, de hora y media, suficiente en hora y media para ir y volver a algún lugar. ¿Saben que hay de Dominicana en 40-45 minutos, Caracas? Eso dijo Aldama el otro día en Horizonte, que él había llevado en su avión privado, no en el Falcon, en un viaje desde Caracas a Dominicana, a Rodríguez Zapatero. Vamos a hablar de Zapatero porque nadie habla de Zapatero, solo de Objective, este programa y muy pocos más. Y esa es otra pregunta. ¿Por qué todo el mundo masacra, posiblemente con motivos, a Santos Cerdán, a Ábalos, a Koldo? Y de Zapatero van con un cuidado, van haciendo la crítica muy suave. Mediaset y A3 Media no hablan de Zapatero como parte del entramado. Y quien sí lo hace es Teresa Gómez, de The Objective desde hace mucho. Bienvenida, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú crees que aquí hay un jefe de la banda y ese jefe sería Zapatero? Sí, creo que hay un jefe de la banda, es el ideólogo de esta trama de corrupción y a mí me dicen fuentes muy solventes dentro de esta trama que el ideólogo es Zapatero, que Sánchez es la marioneta política. Marioneta política. Para llevar a cabo Zapatero determinadas cuestiones, para poder gobernar en la sombra, porque es realmente quien está gobernando en la sombra. Y un ejemplo de ello es, ellos han intentado controlar absolutamente todo desde la política. ¿Para qué? Para que esta trama pueda seguir, esta trama ideada por Zapatero, pueda seguir operando. Para ello han controlado a la Fiscalía, para ello han controlado a la policía y lo que se les ha escapado por el momento es poder controlar a la Guardia Civil. ¿Y a través de quién están controlando a la policía? Pues precisamente a través de un comisario de la policía que se llama Segundo Martínez, que es una persona que ahora mismo está retirada, pero que es un hombre de confianza de Zapatero. Es quien está moviendo todos los hilos. Es la persona que está colocando a los mandos
en puestos de directivos para poder justo hacer lo que se está haciendo, que es aniquilar a la UDEF, que la UDEF no esté investigando absolutamente nada, y para eso se necesitaba a Sánchez, para llevar a cabo determinadas medidas políticas. Y el fontanero de Zapatero es Santos Cerdán. Ese es el organigrama que a nosotros nos describe. Dentro de toda esta trama de corrupción, y nosotros lo hemos ido avanzando durante el último año, primero estaba la trama de las mascarillas, que las mascarillas siempre hemos dicho, es que a través de las mascarillas no se ha robado absolutamente nada. Donde se ha robado realmente dinero es a través del petróleo, es a través del combustible, del fraude del IVA. Y obviamente también había una trama paralela donde estaban las adjudicaciones de contratos públicos, que tenemos que recordar que esos palmeros del gobierno, que en lugar de hacer su trabajo han llevado a cabo una dejación de funciones como periodistas, y lo que han hecho en lugar de auditar al poder ha sido amparar la corrupción. Estas personas decían que era imposible poder adjudicar un contrato público a dedo, porque ahí intervenían muchísimas personas en la mesa de contratación, que era algo imposible. Pues ahora hemos visto cómo efectivamente se han seguido adjudicando contratos a dedo a constructoras amigas a cambio de comisión. Pero es que realmente la corrupción está en el petróleo, y no está solamente en el fraude del IVA, del 21% del IVA, sino está en cómo se traen ese petróleo. Y ese petróleo se lo traen vía Venezuela. Y como en Europa no se puede comercializar el petróleo venezolano debido a las sanciones de la narcodictadura chavista venezolana, lo que se hace es hacer siempre una parada, refinar ese crudo en República Dominicana. Y de República Dominicana le cambias la denominación de origen y te lo traes a España. Y de esa manera tú puedes vender petróleo a un coste, al mismo coste o a un coste inferior, y obtener unos beneficios mayores. Por lo tanto, por un lado está el beneficio que obtiene defraudando el 21% del IVA, pero por otro lado está el beneficio que obtiene en la venta de ese petróleo que han obtenido por un precio muy inferior, y en cambio lo están vendiendo a un precio de mercado. Y ahí está la trama milmillonaria. Y ese dinero que se ha defraudado y ese dinero que se ha robado a través de la narcodictadura venezolana, y ahí es donde está y entra en acción Zapatero, porque Zapatero es el ideólogo y el que se está beneficiando de todo esto. Y Aldama no es un comisionista de la trama de corrupción, que por supuesto él ha cobrado comisiones presuntamente y las ha pagado, por supuesto, pero Aldama realmente es el hombre de Delcy, y Aldama es la persona que ha montado toda esta estructura por la que se está beneficiando Zapatero. Yo creo que por primera vez vemos el mapa de la mafia, de la banda organizada, desde otro punto de vista. Llevamos tiempo diciendo Zapatero es el número uno. Bueno, en base a lo que tú cuentas, que además es lo que a mí me aseguran todas las fuentes, el ideólogo es Zapatero. Por lo tanto, cuando empezó esta banda a funcionar, Zapatero dijo, a ver, hemos de tener a favor a Fiscalía, Abogacía del Estado, a los medios de comunicación, cómpralos. Hemos de tener a favor a todos los altos mandatarios de la judicatura que puedas, Tribunal de Cuentas, etcétera. Hemos de tener a favor la policía, y como bien dices, se le encasquilló un par de periodistas como tú, la Guardia Civil y un par de jueces valientes, y el Supremo, que aún no han podido fagocitarlo como les gustaría, y Fiscalía Anticorrupción, que hay que felicitarlos porque aguantan lo que no aguanta nadie. Pero el ideólogo de esta estructura es Zapatero, ¿no? El ideólogo es Zapatero, y es que es una estructura, yo conforme voy obteniendo más datos, y la mayor parte de los datos los tenemos por precisamente personas que han colaborado dentro de la trama, y que estamos intentando hablar con ellos y nos cuentan determinados detalles de cómo opera esta trama. Y cada vez es más complejo, porque incluso, Albert, se han llegado a crear entidades bancarias para poder guardar ese dinero en determinados bancos. Una de las cosas que decía Aldama cuando él dijo en Horizonte,
No me puede decir Zapatero que no ha venido en mi vuelo privado. Y habéis visto que nadie ha desmentido esa información, porque obviamente Aldama tiene esas pruebas. Y obviamente Aldama en esos sobres tiene detallado toda la estructura por la que se está sacando el petróleo de Venezuela, y Zapatero se está beneficiando de ese combustible. De hecho, es decir, en una de las grabaciones que sí que obra en poder de la UCO y que hemos podido escuchar todos, aparece Koldo García diciéndole a Ábalos que a través del petróleo venezolano se iba a llevar una comisión de $500 millón mensual y que lo iban a hacer a través de Estados Unidos, a través de una filial que tenía en Estados Unidos. Y le dice, y es Gonzalo quien se encarga de todo. ¿Quién es Gonzalo? Gonzalo es Víctor de Aldama, que se llama Víctor Gonzalo de Aldama, y a él le llaman Gonzalo dentro de la trama para no equivocarle con Víctor Ábalos, el hijo de Ábalos y el testaferro de Ábalos. Por eso en esa misma conversación Ábalos también dice, oye, pero esto tiene que haber un contrato, se tiene que firmar algo, que lo firme Víctor. Cuando dice que lo firme Víctor, no se refiere a Víctor de Aldama, se refiere a su hijo, Víctor Ábalos, es a nombre de quienes están todos los negocios de Ábalos. Pero aquí el mayor ideólogo... Me quedo con el detalle, Teresa. Sí, Ábalos, que es pieza menor, se podía llevar $500 millón al mes durante 3 años. ¿Cuánto se llevaba Sánchez? ¿Y cuánto se llevaba Zapatero? ¿De qué cantidades, de qué burrada de miles de millones hablamos que justificaría todo lo que está haciendo? No hablamos de una cuenta en Suiza como Rodrigo Rato o Bárcenas, no. Hablamos de miles de millones. Vosotros habéis empezamos todos con las mascarillas. Al lado de esto, peccata minuta. Luego, quizá mayor, las obras, el típico 3% de Pujol, pero ahora con Santos Cerdán. ¿Qué se han llevado? ¿1 millón de comisiones? Nada. Aquí la madre del cordero, lo que hace que no abandonen el poder son los hidrocarburos, ¿no, Teresa? Así es, porque incluso hablando con estas mismas fuentes nos decían, es que independientemente ya de la financiación irregular del Partido Socialista, que ellos nos dicen que sí, que se cobraba una comisión en torno al 15 al 20%, incluso hemos entrevistado a uno de los empresarios donde nos contaba precisamente esto, incluso la UCO, lo que llega a decir en su informe es que previsiblemente el cese de Ábalos fuese porque empezó a cobrar comisiones a espaldas del Partido Socialista, no porque cobrase comisiones, sino porque lo hiciese a espaldas del Partido Socialista. Y por eso... Sí, pero quien roba a un ladrón... Quien roba a un ladrón, 1000 años de perdón. Es decir, el PSOE se cabrea porque en lugar de robar ellos, robaba a un poco más de lo que debía, ¿no? 15, me quedo con los datos que nos vas dando. 15-20% para financiación del partido. ¿Se sabe qué cantidad al bolsillo de cada uno? ¿Hay una distribución de eso? Porque en algún documento ha de estar escrito, ¿no? No, o sea, no se sabe, dependiendo del contrato, de la adjudicación, 15-20% de la adjudicación que se llevase la obra pública, el 15-20% tenía que ser una comisión que iba para el partido y luego otra comisión que iba para el político de turno que había ayudado a la adjudicación. Y bueno, y así cómo funcionaba la trama. Pero es que a nosotros nos dicen, es que de verdad eso no es lo importante es todo el entramado que se ha formado para poder nutrirse del petróleo venezolano y poder realmente llevar a cabo aquí en España una red de tal magnitud que no se persiga este tipo de delito. ¿De verdad alguien se cree que con los controles que hay en Hacienda, con los controles que hay en el SEBLAC, con el control tan exhaustivo que hay para todos los españoles, se les ha saltado al SEBLAC estas transacciones económicas y este ritmo tan disparatado de vida que llevan estos políticos? Es imposible. Oye, detalles. Sí. A ver, se habla de 521 cuentas de la trama en 35 bancos distintos en al menos 9 países. Por ejemplo, el Bank of Africa de Marruecos. Y todo esto empezó en 2014.
que PDVSA, la petrolera pública venezolana, fichara a Baltasar Garzón por 8 millones y pico de euros, tampoco es casual, ¿no, Teresa? Bueno, es que a nosotros estas mismas fuentes también nos dicen que al igual que se está nutriendo Zapatero, también se está beneficiando Garzón. Es cierto que esa vía la tenemos menos investigada, tenemos menos datos y por eso no lo he detallado, pero también es verdad que ese contrato, que por cierto que se publicó en este medio en el año 2020 y que hubo una campaña de desprestigio cuando se publicó ese contrato y era un contrato de Venezuela sí, señora. a Garzón por 8 millones para que pudiese intermediar con la Fiscalía. Casualmente su pareja era la fiscal general del Estado y fue es escandaloso, quien presentó esa querella aquí en los tribunales, esa querella presentada por PDVSA porque sabía que iban a empezar a investigarse a PDVSA. Para mí lo más preocupante de todo, Albert, independientemente ya de esta trama de corrupción que cada vez es mayor, que creo que esto, que vamos a tener que estar años y años investigándola y que no vamos que nos va a costar muchísimo no terminarla, sino finiquitarla por completo y vamos a estar durante muchos años trabajando a destajo. Aparte de esto, y para mí lo más preocupante es que realmente querían convertir a España en Venezuela. Es que realmente querían que cada vez tuviésemos menos independencia, querían ir en contra de la democracia, querían ir en contra del liberalismo. Y lo que no se dan cuenta, esas personas que ahora están apoyando al gobierno porque ellos piensan que les beneficia, porque piensan que los únicos perjudicados vamos a ser los que estamos luchando contra la corrupción y los que estamos investigando la corrupción, lo que no se dan cuenta es que pues previsiblemente puede haber un cambio de gobierno y que si le das más poder al poder, realmente los perjudicados vamos a ser siempre los españoles, independientemente de que voten a una formación o voten a otra. La ideología es muy ciega y ciega a gente inteligente. Mercedes Milá está justificando todo y dices, pero por favor, una mujer inteligente, lista, con una carrera. Bueno, pues como ella 40, que siguen justificando porque son incapaces de poner la realidad por delante de la ideología. ¿Ya os han pedido perdón los Ristos Mejide y todos los pelotas que han estado lamiendo las botas de Sánchez o no? No les han pedido perdón, es más, no solamente no piden perdón, sino que se reafirman y llegan a decir que no, que nosotros hemos publicado bulos. Cuando nosotros, y tú lo sabes, Albert, hemos publicado la casa que se le regaló a Ábalos por la trama de los hidrocarburos. Luego aparece en el informe de la UCO meses más tarde. Hemos publicado la trama de los hidrocarburos. Hemos publicado cómo un empresario decía que pagaba en torno al 15, el 20% de comisión por la adjudicación de obras públicas. Hemos publicado cómo actuaba el grupo acelerador y cómo un empresario llamado Pepe Ruz, que ahora aparece en los informes de la UCO, se dedicaba a reclutar a esos empresarios para que le dieran esas adjudicaciones en obras públicas. Hemos publicado cómo Ábalos recibió en concepto de regalo unas vacaciones en una casa en Marbella, al lado de un puticlub, y que fue pagado por los Hidalgo, por Javier Hidalgo, el de Air Europa. Sí, sí. Y ellos lo que dicen es, no, vamos a dejar a la Guardia Civil trabajar. No, tenemos que recordar que esta investigación parte de informaciones periodísticas y que fue porque hubo una guerra entre el Partido Popular y el Partido Socialista para cargarse a Isabel Díaz Ayuso. Y Isabel Díaz Ayuso lo que hizo fue, desde la Comunidad de Madrid, recoger las investigaciones periodísticas y las puso en conocimiento de la Fiscalía por si la Fiscalía no las había leído. Y a raíz de esa denuncia, a través de investigaciones periodísticas, se inicia la investigación del caso Coldo. Y todo lo que hemos ido investigando los periodistas han aparecido años después en estos informes del caso Coldo. Por eso es tan necesario que el periodismo de investigación continúe, porque obviamente habrá muchísimas cosas que nosotros no lleguemos, porque no tenemos las mismas herramientas, porque la UCO son una unidad investigadora excelente. Pero habrá otras cosas que nosotros tenemos y que nosotros hemos investigado y que la UCO ha partido sus investigaciones a través de investigaciones periodísticas. Y la gente que están a favor de la corrupción y a favor del gobierno son los que ahora están atacando al cuarto poder, que somos los medios de comunicación.
Has empezado comentando lo de Zapatero y yo decía, qué curioso que ningún gran medio habla de Zapatero como ideólogo de esta trama, excepto vosotros, nosotros y 4 más. Es muy fácil, solo es dinero, Teresa, solo es dinero. ¿Cuánto dinero público recibe The Objective a través de publicidad institucional? 0, ni un euro. Me lo contó Álvaro hace poco, sí, ni un euro. A mí me hace mucha gracia cuando dicen algunos tertulianos, no, es que hay que decir cuántos reciben los medios de comunicación en subvenciones públicas. A mí me encantaría, ¿sabes? Porque nosotros recibimos 0 euros, uno por parte del gobierno, y solamente recibimos por parte de la Comunidad de Madrid 30.000 euros. Con 30.000 euros no pagas ni a un solo redactor de un periódico. No. Ahora, me gustaría saber cuánto dinero recibe Ignacio Escolar, me gustaría saber cuánto dinero recibe El Plural, me gustaría saber cuánto dinero recibe Infolibre, con muchísimos menos lectores que The Objective. Y mira, nosotros no recibimos ni un euro de dinero público y televisión, Mediaset y A3 Media, de media al año, entre 22 y 26 millones. Es decir, calculen ustedes, 2 millones al mes se van a cada una de ellas cada año. Paguen ustedes impuestos. Ahora entiende por qué en Mediaset o en A3 Media no se habla de Zapatero. Les dicen, no, a Sánchez lo que quieras, machácale a Ana Rosa o este o el otro, que hasta ahí podemos. El resto hay vía libre, a Santos Cerdán, a Coldo, a estos son peccata minuta, hasta La Sexta les da. Pero a Zapatero ni tocarlo, a ver si descuelga el teléfono y nos cierran el grifo. Está muy bien, Teresa, que podamos contar estas cosas. Yo lo cuento ya porque tengo poco que perder, tengo una edad, pero tú tienes toda tu vida por delante. No cambiéis, seguid mordiendo, sois grandes, os habéis hecho muy grandes con investigaciones en libertad absoluta. Y no os dejéis comprar, que lo intentarán, que lo intentarán. ¿Lo han intentado contigo ya o aún no? No lo han intentado, pero creo que va a caer en saco roto si en algún momento lo intenta. Hombre, estoy seguro. Te sigo leyendo y enhorabuena, mándale un beso a Álvaro, a Ketty y a todo el equipo. Gracias, querida. Lo doy de tu parte. Un beso enorme. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Es la primera vez que empezamos a ver el mapa, ¿verdad?, de la mafia de esta banda tal y como es, con el número 1 que no era Sánchez, que fue Zapatero siempre, con, como decía, la marioneta política que es Sánchez, y con el fontanero que es Santos Cerdán, y luego ya los lugartenientes temporales como Ábalos y su ayudante Coldo. La estructura está montada. Miles de millones de euros en algún lugar del mundo o quizá en varios. Ya les decía que hay 521 cuentas en 35 bancos distintos. ¿Cuál es la de Sánchez? ¿Dónde está la de Zapatero o las de Zapatero? Parte de esa información la tiene Aldama en un maletín, pero no la suelta porque negocia con ella su libertad y que le caiga menos condena. Y mientras tanto la prensa no para, la prensa libre, que somos cuatro los no subvencionados. Ya comentábamos con Teresa, de Zapatero no habla 4, ni Telecinco, ni Antena 3, ni La Sexta, ni lo mencionan. Habla de Objective, habla este programa mucho y poco más, no crean ustedes. Bueno, y Distrito TV, porque está Luis Losada y María José Bosch, que la quiero mucho. Losada, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Albert? Pues aquí, pico para que la situación está tremenda. Sí, no son días normales. Y ¿sabes lo peor? Que diga Sánchez, ya daré explicaciones en el Congreso el 9 de julio. No, hombre, no, en septiembre. ¿Para qué vas a correr tanto, no? Que igual no come para venir allí y ha de comer, claro, ¿no? Claro, ya luego sí eso, ¿no? Es alucinante. Y además dijo que daré cuentas en el primer día disponible. Pues oiga, ya.
Ya, porque No, tiene que es que esperar el tiene 9 de mucho. julio. No, es que tengo una agenda internacional, estoy muy ocupado, pero tengo una agenda internacional tremenda. Tengo muchas cosas de las que ocuparme, como el futuro de los océanos, a qué huelen las nubes y cosas así. Bueno, pero oye, alucinante. cuando tienes miles de millones en un banco o varios, ¿qué es lo que creemos que puede tener presuntamente Sánchez? Te preocupas del color de las nubes, de los océanos, es normal. Zapatero se ha hecho viral por un viejo mensaje que lanzó en un meeting, te vas a reír, Losada. Él que tiene, ha comprado 3 mansiones, que sepamos, en 8 años, 3, y dijo esto. Es la escuela que hemos aprendido en las casas del pueblo, entre los compañeros. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Tener muy poco en 521 cuentas corrientes en 35 bancos, ¿no? Losada, esto... algún día le vamos a pillar y yo creo que estamos muy cerca, ¿no? Sí, bueno, en realidad la hemos pillado ya, porque es que sí. ese discurso suena muy romántico, la verdad es que es muy poético, pero está absolutamente alejado de la realidad. Igual es el sueño utópico de alguien, pero desde luego no es el de la cúpula del Partido Socialista, no es el de Zapatero, no es el de Sánchez, no es el de Begoña Gómez, no es el de Santos Cerdán, no es el de Ábalos, no es el de Koldo, no es de ninguno de todos esos. Del concejal de un pueblo es posible, pero de la cúpula del Partido Socialista es seguro que no. Y su gran objetivo era forrarse, ese y exclusivamente. Entonces, claro, venir aquí con poesía, pues la verdad es hasta indignante, insultante, diría yo. Es insultante eso y seguir escuchando a muchos que aún lo disculpan todo. Ahora hablamos de ello. Pedro Gallego, ingeniero, mi bombero favorito ahí en Canarias. No viniste a verme a Tenerife. Yo Sabes que eso me pesará siempre, pero pondré remedio. Prepararé algo aquí. Toda tu vida te lo recordaré. Prepararé algo aquí en Las Palmas para redimir mi pecado, lo sé. A ver si es verdad. Muchos oyentes han estado estos días recordando tu mensaje. Tú fuiste de los primeros que en este programa dijo que el problema venía de la Constitución del 78. Muchos tertulianos no estaban de acuerdo, otros sí, y parece que poco a poco el tiempo te va dando la razón. Lo cual me apena mucho, es decir, que lo hicieran aposta, no mal, no, aposta para poder culebrear el bipartidismo durante 100 años, a pesar de que te aparezca un Sánchez que es presuntamente un delincuente, a mí me da mucha pena. Porque tú crees que lo hicieron aposta o no. Bueno, no es cuestión de que lo hicieran aposta en el plano que tú dices de mala fe, que también, sino desde la ignorancia de la que partíamos. Yo tuve un encontronazo, por llamarlo de alguna forma, en el Café Gijón con Ramón Tamames en una conferencia que dio, y yo le interpelé diciendo, pero bueno, Ramón, parece mentira que vengas a presumir aquí después de 50 años con el escenario tan catastrófico resultado de esa constitución que ni siquiera fue producto de un proceso constituyente, que creó el sistema de las autonomías, la elección de los jueces por parte de los partidos políticos, que no separa los poderes porque el Banco Azul está dentro del Parlamento. Me dice, hombre, Pedro, es que usted es muy formalista. Figuraos, un hombre que fue a jactarse. Yo entiendo que no pueda negar su vida a estas alturas. Pero hombre, cállate. Soy muy culpable de lo que estamos recogiendo hoy en España y es vergonzoso, lo voy a decir muy en serio, Albert, es lamentable y vergonzoso que muchos medios de comunicación saquen a pasear a gente de esta naturaleza o incluso a Alfonso Guerra como contraste con lo que tenemos ahora. Pero si ellos son los realmente culpables de lo que hemos recogido. Mirad, quien crea que el PSOE está acabado es que no conoce la partitocracia del 78. O sea, es un pobre ignorante. Es decir, lo que ha ocurrido... Sí, pero permíteme, lo que ha ocurrido en otros países europeos, que el socialismo ha desaparecido, aquí no va a ocurrir por eso, ¿no? No, aquí va a no ocurrir por dos cosas, Albert.
y esto es una cuestión puramente de sociología de los partidos políticos. El PSOE es el arquetipo de partido masa. El partido masa aglutina, es capaz de fagocitar cualquier tipo de ideología y capaz de tomar cualquier medida. Y eso el PSOE lo ha demostrado en estos 45 años. Es el arquetipo de partido masa. Es capaz de hacer una cosa hoy, la contraria mañana y pasar. O sea, supera la dialéctica de Hegel. Tesis, yeah. Síntesis y antítesis. Antítesis y síntesis. Todo. Sánchez es perfecto para un partido así porque es el que más. Claro, ese es el que yo he dicho en tu programa, que es el que se ha dado cuenta de todos ellos, el mejor, el que se ha dado cuenta hasta dónde es posible llegar con este sistema. Mira, en el Partido Socialista de los años 90, después de los fondos reservados, los GAL, el caso Ibercorp, Filesa, la directora del BOE, Salanueva, que compraba cuadros en nombre de la reina, Luis Roldán, Barrio Nuevo y Vera en la cárcel, 9.300.000 votos para el PSOE. Le ganó el PP de Aznar por 300.000. Tuvo que hacer el pacto del Majestic. Ya. Déjame avanzar, porque la solución de la moción de censura sigue presionando a todos los del PP, pero el PP no la ve, pero está dividido. Me dicen que la mitad del PP quiere hacer moción, la otra mitad no. Recuerden lo que dijo Sánchez el otro día. De que el gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que le legitima para gobernar, lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura. Ya, pero el Partido Popular sigue diciendo lo de siempre. Escuchen. Hoy, una moción de censura es un balón de oxígeno al sanchismo. Y lo que le puedo asegurar que el Partido Popular no le va a dar un balón de oxígeno al sanchismo. Es decir, con esta excusa Losada no hacen nada. Que me digan a mí que el 9 de julio se van a reunir en el Congreso es humo. Es así, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la filosofía del Partido Popular es una filosofía de recolección. Lo que caiga, lo recojo. Y yo creo que hay que pasar, como la evolución del hombre, a la filosofía del agricultor. Hay que sembrar y luego recoger. Y eso significa trabajar. Yo creo que en eso no están. Pero es que más allá de eso... Pero más allá de no querer trabajar, lo que no quieren es arriesgar. Ellos creen que la fruta es madura, que terminará cayendo, pero hombre, todos los que vamos al campo sabemos que además de recogerla del suelo, se puede recoger del árbol también. Y yo creo que más maduro que lo que está ahora mismo es prácticamente imposible. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Esperar a que reviente, a que caiga por su propio peso de la madurez, es decir, de la supercorrupción. Y es que a lo mejor llegamos tarde, porque atención, que yo creo que esto es lo más delicado de todo. El gobierno está acelerando la tramitación de la ley Bolaños. Si esa ley finalmente se termina por aprobar, porque va a meter toda la presión, porque saben que es la única garantía de su impunidad, y por eso la huelga de los jueces, si esa ley se aprueba, significa que va a haber impunidad total. La Fiscalía acoge, asume la instrucción, archiva porque no ve causa, aquí paz y después gloria. Y eso sí, inmediatamente pone en marcha los casos que afectan al Partido Popular. Por eso, el propio Sánchez... Hablemos de la huelga. Después de verano va a haber casos del PP. Por eso el movimiento de los jueces es absolutamente clave y pasa súper desapercibido porque la gente lo ve como unos tíos rarísimos que visten una cosa muy rara y que se manifiestan en unos sitios, en una especie de palacios como alejados del pueblo. Pero aquí de lo que nos estamos jugando es nada más y nada menos que el Estado de Derecho. Y esto es lo que está dispuesto Sánchez a meter la pisonadora. Y no tiene nada que ver con el régimen de 78. Se llama violar el régimen de 78. El día próximo 28 de junio, hay una concentración de jueces frente al Tribunal Supremo, pero han convocado huelga 3 días los jueces. Y yo creo que deberíamos sumarnos la sociedad civil a la huelga, días 1, 2 y 3 de julio. Y caen Y desde luego al parón en el Tribunal Supremo que está convocado para el día 28. Yo creo que es muy importante que reciban el apoyo de la sociedad civil.
El otro día hubo un acto parecido en la Plaza de Castilla y yo creo que fue muy importante que la gente le dijera, oye, no estáis solos, recibís el apoyo ciudadano. Porque a veces los jueces se sienten diciendo, bueno, aquí me está criticando todo el mundo, el gobierno ha metido la brunete, la opinión, el equipo de opinión sincronizada me está acribillando y aquí nadie parece que le importe. Y yo creo que es muy importante que reciban el respeto de la ciudadanía. 28 de junio en el Supremo, 1, 2 y 3, huelga. Y lo de la huelga es pues lo que hicimos el paro del otro día, pero más horas, no 10 minutos. Ya iremos perfilando cómo, de qué manera, qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo. Pero yo empezaba hoy hablando de la fuerza de la sociedad civil y el ejemplo que nos daba ese amigo del programa, increpando con educación, pero diciéndole a la cara traidor. Vamos a volver a oírlo, por favor. Paseando por el Rincón de la Victoria, Baltasar Garzón y la ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Como si nada, no llevaban ni gafas de sol. ¿Por qué se van a esconder? Porque Venezuela y Maduro le ha pagado a él 8 millones de euros, porque ella fue la que colocó al fiscal general ahora corrupto. No, nadie les decía nada, iban como dos reyes forraos paseando, tomando el sol. Hasta que un amigo del programa les grabó y les dijo lo que pensamos todos. Traidores, vendepatrias. Traidores, vendepatrias. Señores, yo lo que digo es que esto no sea algo extraño, sino se haga común. Que cada vez que se crucen, no con los ministros, que no alcanzamos, que hay seguridad, ni con Sánchez, mucho menos. Pero hay infinidad de medios cargos que han colaborado, que están colaborando en esta situación. Díganle a la cara lo que hablamos aquí. Si yo me cruzo con Silvia Inchaurrondo, le diré, no te da vergüenza. Lo haría. Bueno, pues hay muchos, hay una legión, hay un ejército. Y esa presión ciudadana también funciona. Pedro, antes de explotar, habla, pero sé breve. Sí, bueno, es que dices que te conozco. Tantas cosas que luego me dejas para el final en mi cabeza. No, pero es que has de aprender una cosa, no has de responder a todo lo que digamos, solo algo. No. Es que cosas son nucleares. Por ejemplo, dice, figura lo que habéis dicho. El gobierno va a aprobar una ley, pero Dios mío, el Ejecutivo haciendo una ley. Pues ¿cómo va a ser eso un régimen democrático? Ni para... Pues, o sea, el gobierno hace una ley. Sí. Pues entonces los ADA, ¿cómo van a violar el régimen? Aquí es sí. Desde el 78, Pedro, ya sabes cómo va esto. Estado de Derecho, todos los países tienen Estado de Derecho. Gengis Khan tenía Estado de Derecho, porque tiene que haber unas normas. Eso es una acepción de Robert von Moll, que se utiliza como si se dijera, no, un Estado tiene que tener una regla, porque si no sería una horda, una tribu. Entonces, Estado de Derecho, esto se hace con el derecho se hace, y así es. Y si no se hiciera con el derecho, peor todavía, porque no habría mecanismos en el derecho para pararlo. Entonces, bueno, si no lo entendemos, pues podemos seguir como Tamames con 94 años, que son los padres muy sabios que hicieron una constitución. Pues nada. Mira, antes lo comentaba con Teresa, te voy a poner a Mercedes Milá. Oye, tiene una edad para saber lo que es la vida. Es inteligente. Políticamente conoce a mucha gente y ha vivido muchas cosas. Bien, le preguntan sobre lo que está pasando y escuchad lo que dice, por favor, Mercedes Milá con Sonsoles. Yo, mientras no se demuestre lo contrario, Pedro Sánchez no ha hecho nada. Es inocente. Así que no me digan que tiene que dimitir, que tiene que irse, que tiene que... No, lo que tienen que hacer es trabajar y hacerlo bien en este momento, arreglar la situación tan límite en este momento. Y vigilar un poco, Mercedes, que no nos cholen desde su partido, que el dinero era de todos. Un poquito. La culpa en vigilando, que se llama. El invigilando, la responsabilidad en vigilando. Pero bueno. Pero eso me gusta mucho lo que ha dicho tu compañera, una chica guapísima, por cierto, que no la conocía. Se puede llamar Reyes. No, Reyes puede llamarse.
Bueno, Teresa Güelles. Bueno, dejamos el programa. Para mí es gravísimo que Mercedes Milá diga esto, haga esto. Y es mi opinión, yo la conozco y hubo una época que teníamos amistad. A ver, Mercedes Milá presentó el libro de Sánchez. A partir de ahí se mojó por él y le cuesta mucho reconocer que presentó el libro del lugarteniente de una banda organizada. Y antes de que eso la perjudique a ella, le defenderá, aunque esté en prisión, e irá a verle a Soto del Real. Yo creo que la cosa va por aquí. Losada, ¿cómo lo ves tú? Bueno, está ese argumento que probablemente es el personal, pero yo creo que hay otro argumento que funciona muy bien en el subconsciente colectivo de una parte muy importante de la población española que se ha tragado el discurso de Pedro Sánchez de su rueda de prensa y de la carta a la militancia, de me siento defraudado, pero he actuado con diligencia, he actuado con contundencia, soy limpio, dirijo una organización limpia, estamos en una... Perdóname, pero si es así, son tontos. Y yo creí que Mercedes era lista. Me explico, no entiendo. No, o sea, eso me lo creo de Jorge Javier Vázquez, pero que no es listo. Pero no Milá. Sí, pero es que hay otro elemento. Después de todo eso, hay otro elemento que es el sustancial, que es estamos avanzando en una agenda de progreso y no podemos permitir que llegue la derecha y las derechas al retroceso. Porque en el fondo hay un tic antidemocrático en la izquierda española, que este es el gran pecado original. Que creo que es lo que explica, ese pecado es el que explica las declaraciones de Mercedes Milá. Y explica también por qué ese discurso de Pedro Sánchez le funciona. Porque yo estoy rodeado de corruptos. Yo probablemente también sea corrupto, pero es que si no vienen los fachas. Claro, es decir, si damos la voz al pueblo y votan, como no me elegirán a mí, se equivocan. Entonces me quedo para que no ganen los que de verdad elegiríais vosotros por error. Es eso, ellos son... Así empezó Hugo Chávez, ¿no? Y muchos. Pedro, eso Mercedes Milá, cuando lo veas. A Aniceto Alcalá Zamora pues piden que se repitan las elecciones porque no puede gobernar la CEDA. Es decir, pero bueno, a mí me gusta mirar hacia adelante, porque la socialdemocracia son los artistas de recrear en viejas ideas pasadas los acontecimientos del presente y distraer a la gente que es semianalfabeta, como son tristemente los jóvenes hoy, en gran parte por culpa de este sistema, con cuestiones del franquismo, cuando no saben ni quién es Franco, ni Primo de Rivera, ni historia. Y lo que tenemos que estar es mirando hacia adelante. Toda la milonga de las izquierdas y derechas es una cuestión puramente señalética para hacer bandos y grupos, porque la gente no sabe ni de lo que está hablando. Mirad, el Partido Popular... ¿Qué ciega a gente inteligente para decir burradas? Y lo digo, la pregunta te la hago a la inversa también. Pedro J. ahora reniega de Sánchez. Escuchen. Estamos conociendo. Sánchez es un ser de instintos muy primitivos. Cada vez que reflexiona, embiste. Pedro J. ahora renegando de Sánchez, que además de recibir millones de dinero público el Español y aceptarlo, de Objectivo el debate no lo reciben, y Distrito TV menos, pero es así. Además de eso, fíjense estas fotos, se ha paseado con Begoña Gómez por una íntima amistad que tienen los tres, la actual pareja de Pedro J., Begoña y él. Han ido a actos, presentaciones del libro de su marido, lo que haga falta. Vamos, se ha convertido en el sanchista número 1. Yo vuelvo a hacerte la pregunta, Pedro, ¿es ideología o es pasta? No, vamos a ver. Es que estás poniendo dos cosas muy diferentes. Pedro J. de tonto no tiene un pelo. Pedro J. tuvo una etapa muy loable en su época del Mundo y anteriormente en Diario 16 de investigación. Muy bien. Luego se vendió a Rajoy, se vendió a Zapatero y a Bono. Todo por la pasta. Y Pedro J. sabe muy bien en dónde pisa. Mercedes Milá, intelectualmente y cognitivamente, está años luz de Pedro J. Es una tía lista a nivel de... pero no tiene nada que ver. Y ya está, esto
se funciona por identificación. La gente se identifica, eso se llama en la teoría de partidos de masa, con un tipo de partido, pero no mira, ni mira más allá. Pero eso cambia, ¿no? Con los años. Es No, decir, pero no tiene sé, que salir. yo he cambiado con los años. Pero ¿Por vamos qué a no ver, cambian ellos? Pero al ver, en los estados de partidos funcionan los partidos de masas. ¿Tú a qué has cambiado? ¿A otro partido de masas? Porque ¿en qué consiste cambiar? Es que en España, en los estados de partidos, no hay elección de ningún representante. Hay elección de partidos. Y eso es la identificación. Entonces, los más avesados dicen, no, me pasé del PSOE al PP y el del PP a Vox, a partidos de masas. O sea, ¿qué ocurre? Pues que Vox, que es un partido de los llamados emergentes, como ocurrió con Podemos, se va a comer una higa. ¡Una higa! Porque para que Vox sea un partido de masas debería desaparecer el PSOE. Porque la sociología mejor sabe que solo existen dos partidos en una nación política. Haya sistema uninominal o sistema proporcional. Y para que triunfe una tercera fuerza, uno de los partidos hegemónicos debe desaparecer, que sería el PSOE. Pero tú me hablas todo el rato, mira, tú me hablas de la teoría, y según tu teoría, Milei jamás hubiera llegado a la presidencia. ¡El presidencialismo! Ni Bukele. No. Y además, en mi opinión, creo que te equivocas. Yo creo que Vox, si sigue haciéndolo tan bien Sánchez, o sea, tan mal, y tan mal Feijóo, Vox sube como la espuma. No te puedes imaginar. A ver, ¿cómo te voy a estar hablando de teoría? Por ejemplo. No, tenemos opiniones distintas, lo cual está muy bien. Pero acaba de dar la primera rueda de prensa de Santos Cerdán. Se descubre el escándalo de la UCO. ¿Qué hace Feijóo? Se va a ver un partido de básquet con Juanma Moreno Bonilla. ¿Creéis que es normal? Y luego el del megáfono, el de megafonía, le dicen, ahí está Feijóo, y se equivoca al nombrarle, pero no se equivoca con otro apellido, no. Escuchen. No hay nada, está el líder del Partido Popular, Alberto Sánchez Feijóo, disfrutando del buen básquet. Y le pitan, ¿eh? Está Alberto Sánchez Feijóo y le pitan. Y le pitan con la que está cayendo, que debería estar con 300 diputados, ¿no? Y le pitan. Por eso digo que cuidado con Vox, que el problema no es si Vox, no es el PP si gana mayoría absoluta, no. El problema es si apenas hay tanta diferencia entre Vox y PP, si el PP será capaz de irse con el PSOE. Porque entonces sí que está señalado de por vida. El PP se irá con Junts o con el PNV antes que con Vox. Y has cometido un pequeño error, Albert. El sistema de Milei y de Bukele es presidencialismo. Se vota un tío. Aquí no, aquí se vota un partido. Aunque nos hacen creer que se vota una persona. Losada, quiero tu opinión. ¿Sobre qué? Sobre Franco, ¿qué te parece? No, es que estamos hablando de muchas cosas. Yo creo que el régimen, si estamos hablando del régimen, el régimen es muy perfectible, pero yo no creo que sea el culpable de todos los males, honestamente. Yo creo que la prostitución que se ha hecho del Tribunal Constitucional no era obligatoria. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85 en el fondo violó la Constitución española prácticamente desde el inicio. Y el sistema de partidos sí sería muy mejorable. Yo creo que tampoco fue, yo creo que fue un buenismo por parte de los padres constituyentes. Y el pecado original para mí, más allá de la falta de honestidad y de ética y de que el Tribunal Constitucional no ejerce sus funciones, es haber pretendido hacer un espacio amplio y cómodo para los nacionalistas, cuando los nacionalistas no tenían ninguna voluntad de ser leales al Estado, sino más bien de derribar a la nación. Y eso para mí ha sido el problema fundamental, porque los nacionalistas yo creo que deben de existir en su sitio, que es la marginalidad. Y ahora mismo lo que están y ahora mismo lo que tienen es la llave de la gobernabilidad. Pero que perdona, ¿qué significa? Una pregunta, Albert y Luis, ¿qué significa existir en la marginalidad? No sé qué significa eso. Pues en su sitio. ¿Cuánto es el PNV? ¿Un 1,5% de los españoles? No, pues pero es que Losada, ¿cómo una constitución va a tolerar la existencia de partidos enemigos a la unidad del sujeto constituyente?
Ya Eso no es una también constitución. Eso estoy de acuerdo, también sería discutible, pero si alguien lo que quiere es mayor autogobierno, no quiere destruir la nación, sino que legítimamente quiere un mayor regionalismo, que yo estoy en contra también, pero si alguien lo quiere, me parece que es legítimo. Ahora, tiene que tener su sitio, y su sitio es un 1,5, no la llave a la gobernabilidad. A esta mujer que vio a Feijóo en la pista de básquet. Vaya, esto es lo que me faltaba por ver, con todo lo que ha pasado este fin de semana con el presidente del gobierno y ahora Feijóo y Juanma Bonilla viendo el baloncesto con lo que está pasando en España, y ellos el fin de semana, el domingo en Málaga viendo el baloncesto. Es lo que me faltaba por ver. ¿Entendéis que causen decepción a esta clase política al ciudadano, no? O sea, nosotros aquí saliendo en manifestación, convocando huelgas, aquí vamos al paro, y ellos viendo el básquet, ellos que deberían ser la punta de lanza, y no son nada. Es que yo creo que la oposición no es consciente de la gravedad del momento que estamos viviendo, que es absolutamente límite. ¿Qué hace falta? Pues hombre, claro, hace falta. ¿Qué hace falta que ocurra? Nada, porque ya hemos sobrepasado todos los límites. Lo que hace falta es que ser consciente de la realidad, que es absolutamente grave. Pero esto cabe para el PP y también para Vox. Sí, esto que vais a oír, yo creo que debería pasar a la historia. Lo que ha hecho María Jesús Montero. Como va a salir un informe de ella en breve, hay 3 que van a salir. De la presidenta del Congreso, de Francina, de María Jesús Montero, y me dicen que el primero de Ángel Víctor Torres con lo de la refinería en Tenerife. Pero como ella sabe que va a ser pringada en breve por el tema de las mordidas, y ya ha tenido que dimitir el número 3 de su ministerio por cobrar 100.000 euros a cambio de quitar una inspección de Hacienda, ya ha dimitido, dice que las mordidas son legales. Te lo juro, la ministra de Hacienda, escuchen. El informe de la UCO no hay nada que diga que las adjudicaciones de esos contratos fueron irregulares. Se pueden obtener mordidas vendiendo la influencia que uno puede ejercer sin que eso haya implicado una irregularidad en el proceso administrativo. O sea, esto es como si uno pues le dice a otro, oiga, no te preocupes que te voy a preparar lo tuyo, luego oye que lo tuyo ya está, cuando el proceso ha sido absolutamente regular y no ha habido ningún tipo de desviación sobre la ley de contratos. Nos toman por imbéciles, Pedro, que las mordidas son legales. Por eso te estoy diciendo cómo han minusvalorado a estas alturas la potencia del Partido Socialista. Tienen cara para esto y para más. Sí. Para esto y para más. Y la gente sigue con que Pedro Sánchez a la cárcel y fantasías por el estilo. Si Pedro Sánchez podrá perder su puesto como presidente, lo que queráis, la moción de censura mañana o cuando sea, pero que vayan a derruir al Partido Socialista, a derrocarlo, como no cambien mucho las cosas para que los que vengan modifiquen de raíz este sistema, o antes bajará San Pedro a verlo. Ya lo digo, y está aquí grabado. Esto es completamente inviable con las reglas de juego que tenemos hoy. En base a lo que dices, Pedro, y yo estoy de acuerdo contigo, si encuentran una cuenta corriente de Pedro Sánchez en Dominicana, dirán que era para cubrir una ONG y saldrán y lo defenderán, y Mercedes Milá dirá, si lo dicen me lo creo. Esto es así, lo sabe. Hemos llegado a ese punto. Pero es que al ver que María Jesús Montero utilice el término mordida, no comisión o tal, con esa alegría, yo me quedé tan alucinado cuando lo escuché que pensé que era inteligencia artificial. Y lo volví a escuchar por segunda vez y lo busqué por otros lados y tal. Cuando comprobé que era verdad, me fui a la RAE y digo, a ver si es que hay otra acepción de mordida que yo me he perdido, ¿no? Y dice la RAE, provecho o dinero obtenido por un particular, de un particular por un funcionario o empleado con abuso de las atribuciones de su cargo. O sea, corrupción. Es imposible que haya una mordida que no sea corrupción. Y esta señora se permite decir que, hombre, puede haber una mordida perfectamente legal. No. Toda mordida es ilegal y por lo tanto corrupción. Pero es que la sensación de impunidad es tan brutal que se permite verbalizar
ese término que es claramente equivalente a corrupción. Losada, Albert, ¿os acordáis cuando Felipe González dijo, que se enteró de los GAL por los periódicos? Sí, no tienen vergüenza y no se les cae la cara porque ya no tienen, ¿no? También Sánchez se enteró del informe de la UCO esa misma mañana. Tengo un montón de mensajes, algunos muy interesantes, y además me llama a la puerta Sánchez. Bueno, son las 5, no he comido. Como no ha comido, una pausa y seguimos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. El próximo jueves, como siempre, haremos directo a las 10 de la noche y vamos a estar con el doctor Cabrera, entre otros. Sí, el médico forense José Cabrera, buen amigo, antes de que entre en Horizonte estará con nosotros. Él tiene información muy directa de la Guardia Civil, de la UCO, de los 3 informes que van a llegar en breve y verán la luz. O sea que, si queréis hacerle alguna pregunta, ya nos podéis dejar mensaje en el 649-532-435. Estará un ratito, media hora o así. El doctor Cabrera en directo este jueves, y también hemos invitado a Julio Bronchal porque hay que hacerle otros análisis psicológicos al monstruo para saber cuáles serán sus próximos movimientos. Hemos llegado a un punto que dices monstruo y nadie pregunta de quién hablas. A ver, por aquí Pedro Gallego, por aquí Luis Losada de Distrito TV. Además, Pedro, se ha puesto una luz que parece un poco que vayas maquillado como Sánchez. Me estás preocupando, Pedro. Vigila, por favor. Date cuenta que uno tiene que aprender de los mejores. Y el demagogo y el comediante número 1 que hay en España y que todavía sigue en su puesto es Pedro Sánchez. Y como uno aprende por mimetismo, pues me he fijado en él. Que por cierto me dicen que están cabreadísimos Koldo, Santos Cerdán y Ábalos por esto que dijo Sánchez el otro día. ¿Qué ha fallado? Lo que han fallado son 2 personas. No me diga que son 3 las de mi núcleo de máxima confianza, porque Koldo García no era de mi máxima confianza. Pero es un fenómeno, no es un fenómeno, Albert. Estamos hablando de José Luis. Fenómeno, o sea, el que le guardaba los avales con su vida, al que le dedicó páginas en su primer libro diciendo un ejemplo, ahora es que yo no sé de quién me habla. Eso ha cabreado mucho a los 3, pero especialmente a Koldo. Y me dicen que ahora están más calientes que nunca para empezar a tirar un poquito más de la manta. Bueno, lo que pacten, ¿no? Losada, porque esto ya va de pactos con Fiscalía. Escucha que Ábalos, sí, y Ábalos, ten en cuenta que Ábalos sigue siendo diputado y que su voto es necesario para aprobar la ley Bolaños. Entonces, no solamente le ha dicho que me ha defraudado y tal y cual, sino que me avergüenza, que es una decepción, que no tiene nada que ver con una organización feminista como la nuestra. O sea, lo ha asesinado. Sí. Bueno, lo ha asesinado. ¿Va a votar a favor de la ley Bolaños? Sí. ¿Por qué? Porque la ley Bolaños es la garantía de su impunidad. Entonces, tú no te preocupes que yo te voy a asesinar públicamente, pero después te voy a librar. ¿Y cómo te voy a librar? Sí. Necesito agarrar la instrucción. Así que tú votas. Ese día no se te ocurra irte al baño. Y no se va a ir al baño nadie. Ni el PNV, que ya recibirá su tajada, ni Junts, que también están negociando con ellos. Bueno, tu tajada va a ir un poco más atrás, porque todos saben que Pedro Sánchez es un chollo. Esto es la gravedad de lo que estamos viviendo. Señores, casi Venezuela o quizá ya estamos ahí. Quiero mensajes. Escuchamos a José Miguel y Juan. Me hablan del famoso artículo 8 de la Constitución, de lo que comentó aquí Vendala, el teniente coronel. Han jurado defender a España los militares. Quizá llegó el momento.
Si todos tenemos que arrimar el codo y todos tenemos que meter nuestros hombros y la espalda a ver si levantamos este país de mierda que ha dejado el culo roto, ¿qué hacen los militares? No hay ningún militar que proteste. Ningún militar es capaz de criticar lo que está pasando. ¿Qué pasa? Ni los militares ni el rey. Aquí lo tenemos que hacer nosotros, los jubilados, los que estamos hasta la cabeza del culo roto. Buenas tardes, Albert. Estoy escuchando ahora el programa y quiero darle mi enhorabuena al teniente coronel Bengala. No sé si lo he dicho bien. Mi enhorabuena. Es la primera persona en el programa que no le pone pero y que ha dicho las cosas como son. El ejército está para defendernos del enemigo, ya sea extranjero o nacional. Es el único que lo ha dicho como es, sin ambaje y sin excusa. Pedro, ¿debería hacer algo el ejército o el rey, que han jurado defender a este país en situación como la que estamos? Pero ¿a qué se refieren con hacer? Porque yo no entiendo si hubiera altercado público, si hubiera un estado de excepción, hubiera manifestaciones masivas, que hubiera que poner orden. Esto es fruto, honestamente lo digo, y con todo el respeto, fruto un poco de la demagogia y un poco de la ignorancia de la gente. Atribuye funciones a instituciones que nada pintan ahora. Esto tuvo su momento, el rey tuvo unos momentos estelares donde pudo aparecer y no apareció, y ahora es el momento de la sociedad civil. La sociedad civil lo que debe exigir a la clase política no es que se vayan los que están, es que los que vengan tengan la seguridad, los que les elegimos, si podemos elegirlo, de que si no cumplen, poder echarle. Porque lo que no se puede entender, al ver, después de medio siglo, es que alguien venga ahora de nuevo y volvamos de nuevo al círculo vicioso de tener que esperar 4 o 8 años con otra catarata de corrupción para echarlos porque no se ha podido hacer nada ni impedir nada. Porque la moción de censura, ya se la ha olvidado a todo el mundo, fue consecuencia en 2018 de la sentencia de la Audiencia Nacional por la trama Gürtel. Pero es que ¿en dónde estamos? Y es que ahora llega un nuevo partido como el Partido Popular poniéndonos en ese escenario. ¿Y qué hacemos? Un partido amigo del sistema autonómico que legitima a los nacionalismo, aprobó la ley de violencia de género, votó que se abstuvo de la ley trans, la memoria histórica no la va a derogar, vota en Europa con el Partido Socialista. Bueno, pues entonces es que tenemos alternancia en el poder del Estado, no alternativa política. Eso es lo que ocurre en España. Tenemos un problema. Tu opinión al respecto, Losada, porque hay gente que dirá, bueno, el artículo 8 dice que el ejército debe proteger el ordenamiento constitucional. Entonces, ¿por qué juran papel mojado? No, tiene que proteger el orden constitucional y la unidad nacional. Y por lo tanto, ¿el ejército puede intervenir si hay una declaración de independencia, por ejemplo? Sí. De hecho, yo creo que el famoso discurso del rey después del 1 de octubre obedeció a un ruido de sables, para entendernos, a un movimiento interno de todo el ejército. Y yo creo que fue absolutamente histórico. ¿Ahora qué estamos? Ahora estamos en una situación de involución antidemocrática, pero no de quiebra de la nación, en mi opinión. Y lo que hace falta es, primero, una sociedad civil despierta, que desgraciadamente no la tenemos, y una oposición que esté a la altura de la gravedad del momento, que desgraciadamente tampoco la tenemos. La sociedad, yo creo, yo vine de Tenerife hace pocas horas y en los aeropuertos y en los aviones te encuentras a mucha gente y me paró mucha gente, camareros, gente humilde, azafatas, y todos preguntaban lo mismo: ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuándo se acaba? ¿Sabes? Sí. A ti te harán la misma pregunta por ahí. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuándo se acaba? Gente que a lo mejor no le interesa la política, pero que nunca pensaron llegar tan bajo, ¿no? Y que tienen la sensación, ahora que pagan el IRPF, que ¿dónde va la pasta, no? Que no es a hospitales ni a médicos. Y eso sí ha llegado a la gente. Yo creo que están despertando a bofetones.
sociedad civil. Otra cosa. Y luego el escándalo diario que claro, la gente le encabrona, y luego ver que el ministro coloca a una prostituta en una empresa pública y se permite no ir a trabajar. Claro, cuando yo tengo que madrugar, y que me han subido los impuestos y no los veo porque el tren cada vez funciona peor, el hospital cada vez funciona peor, la deuda cada vez es más grande. La gente dice, bueno, ¿y el dinero dónde está? ¿No? Y entonces abres el periódico y empiezas a ver algo de ese dinero por dónde está. Y dices, hombre, pues la verdad es que no me apetece pagar impuestos. Y así. Escuchamos sobre jueces, y ya que hablábamos de la ley Bolaños, Sergio y J.M. Estrada. ¿Por qué este lloriqueo ahora de los jueces? Y digo lloriqueo porque una parada de 10 minutos es echarse un cigarrito y tomarse un café, cuando realmente son ellos los que deberían de parar esto. O sea, están cometiendo dejación de funciones y están pidiendo un apoyo del pueblo cuando el pueblo pide que sean los jueces los que salven esta situación. Los jueces que metieron a Cristina Seguí 15 meses de cárcel por un tuit, o los que persiguen a Begoña Gerpe, o toda esta gente que tal, ¿también se van a poner en huelga? No lo creo. Señores, los jueces van a la huelga el 1, 2 y 3. Esas son las fechas. Y el 28 de junio, concentración frente al Supremo. Y ahí estaremos para apoyarles. Elecciones y Sánchez, Javier y Juana. Pero ¿cómo podemos pretender que este fulano vaya a dimitir si ha dicho el jueves claramente que tiene intención de presentarse en las próximas generales? A este tío o lo sacamos a la fuerza de ahí, o si no, en las próximas elecciones, que aún quedan un año y medio, se buscará la manera de hacer un chanchullo para volver a falsear las elecciones y volver a quedarse ahí. Unas elecciones generales son necesarias. Desde el 23J y su convocatoria ya apestaba a pucherazo, un 23 de julio, pero que también apestaba el voto por correo y el recuento provisional que hizo Indra. Hasta que eso no se investigue y se sepa qué pasó, ¿para qué vamos a convocar otras elecciones? ¿Para que hagan lo mismo? Hay desesperación. Pedro, ¿tú irás a votar si se convocan elecciones en breve? Tú sabes que yo no voto. O sea, lo siento, ¿por pero en este sistema quien vota o es un ignorante o es un oportunista, un aprovechado. Porque quien vote listas de partido, que es votar, refrendar la lista que hace un jefe donde pone a todos sus empleados que están a sus órdenes, y que además esos mismos son los que nombran a los jueces de los que tanto nos quejamos, los miembros del Tribunal Constitucional los nombran los partidos, los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial los nombran los partidos, los presidentes de los TSJ de las comunidades autónomas lo mismo, los partidos políticos fagocitan todo, y vuelvo porque ha pasado desapercibido, pero es vital, hablando de los jueces. Losada ha dicho, bien dicho, el gobierno quiere aprobar una ley. O sea, el poder ejecutivo legisla y hace la ley que le interesa. Pero ¿quién puede votar en este sistema? O sea, pero pues alguien que no sabe de lo que está votando, o alguien que saca provecho como Koldo y Ábalos. O sea, esa es la realidad. Hemos venido del año 96 de Felipe, corrupción en el máximo apogeo, a salir a Rajoy por el caso Bárcenas y la trama Gürtel, ahora con Koldo, Ábalos y el Cerdán, Julio Iscariote, Casio y Brutus, los traidores, porque la traición, como dijo Dante, es el peor de los pecados. Tienen que estar en el 9º círculo. Para traicionar a alguien, Albert, primero tienes que ganarte su confianza, y debe ser que es que al pobre Pedro Sánchez hasta el día antes confiaba en ello, y la gente se lo cree y votarán al PSOE. Es fuerte, pero hay gente que votará al PSOE. Escucha, Gemma. A ver, no importa lo que hagan ahora los periodistas, como decimos, del régimen, porque el ciudadano despierto y que estamos sufriendo todo, porque no todo es la corrupción, es que han desmantelado casi todo el sistema público, tanto sanidad como social, y todo lo quieren por internet para que no puedas ni reclamar. Han hecho tantas cosas mal y ellos han sido sus voceros, los que le han tapado todo. No importa lo que hagan ahora. Los guerreros, pasaréis a la historia como lo que sois, guerreros que habéis luchado contra
Yo agradezco mucho la voluntad, Gemma, pero mira, Risto Mejide ya se ha blanqueado. Ya, y ahora es anti-Sánchez y nadie se acuerda cómo masacró a periodistas de The Objective defendiendo al jefe y cómo contrató a Ábalos pagándole un pastizal para que mintiera en su plato. Y como Risto, la mayoría, Ferreras ahora critica a Sánchez. La Sexta tiene una campaña anti-Sánchez en 4 días. En 4 días, nada, Ferreras nunca defendió a Sánchez. Bueno, y así podría seguir, no quiero cansar. La memoria es muy débil. Último mensaje, Carlos. Hola, buenos días, Albert, ¿qué tal? Bueno, mira, te quería comentar que ayer estuve viendo al sinvergüenza al caradura ladrón, bueno, ya no sé ya ni qué calificativo puedo poner, ¿vale? Este ser falso, porque es que ya no lo considero ni persona, vamos, es que es un ser extraño, extraterrestre, no lo sé, no lo comprendo. A ver, que tenga la caradura de decir una serie de cosas y está haciendo justo lo contrario. O sea, yo quiero pensar que en este país, que la gran mayoría de las personas somos cultos. Vamos a dejarlo ahí, cultos. Ya no decimos que somos muy cultos, vamos a decir cultos, normales, pero que tenemos sentido común. O sea, yo creo que la gente puede entender perfectamente lo que es el bien y lo que es el mal. No sé, igual es que tenemos que hacer otra vez Barrio Sésamo, que no lo sé. Pero lo que me parece increíble, de verdad, que es que no haya ningún mecanismo de ninguna manera para poder echar a este sinvergüenza. Lo que decías, Pedro, eso es lo increíble, pero te confieso que lo que vas a hacer tú, lo de quedarse fuera del sistema porque el sistema está mal pensado, tampoco creo que sea la opción. Yo creo que hay que acabar votando a alguien del sistema que lo destruya todo desde dentro. Pues claro, ¿A quién? Tengo dudas. Pero estoy ¿sabes contigo, cuál es el problema? pero alguien. ¿Sabes cuál es el error, Albert? El error ese es el que pensaron muchos partidos emergentes que iban a conseguir. Un sistema no se puede destruir desde dentro con las reglas del sistema. ¿Qué pretendes? ¿Que yo me corrompa y sea un órgano del Estado, un partido del Estado, y cuando estoy instalado en el Estado, entonces dinamito el Estado y hago una cosa nueva? Tiene que ser la sociedad civil desde fuera. Si hubiera en vez de un 33%, un 50% o 60% de gente que se abstiene de votar, abstencionario, pero conscientes de por qué no votan, conscientes, no por desafección, sino porque el sistema, ya veríamos si en una situación como esta, tan grave, o como la de la Dana, o como la del COVID, no hubiera caído el gobierno. Porque lo que sostiene un sistema es la legitimidad, no la legalidad. ¿Y esa conciencia, Pedro, cómo se manifiesta? ¿Qué conciencia? La conciencia, el abstencionista consciente, ¿cómo se manifiesta? Porque en Estados Unidos hay más. Eso está bien, pero es que en Estados Unidos hay más de un 50% de abstención y ¿sabes qué pasa? Nada. No. ¿Qué hace el bipartidismo de Estados Unidos? Encantado. Ningún problema. Y si hubiera un 60%, más encantados todavía. Losada, en Estados Unidos, aparte que es un tema que es lo mío, en Estados Unidos, tú para votar tienes que inscribirte. En Estados Unidos primero son libres y luego ciudadanos. En Estados Unidos, el bipartidismo entendido como en Europa continental no tiene sentido, porque allí se eligen candidatos de manera uninominal. Lo que dices antes de este mendrugo de Ábalos, es lo que hizo John McCain. No, John McCain no es que fuera como Ábalos, que cuando fueron a derogar el Obamacare, Donald Trump necesitaba todos los votos de los republicanos, salió John McCain, que era el último, hizo así. No, y se fastidió el asunto. ¿Por qué? Porque John McCain depende de sus electores, no del partido. Aquí todos son empleados del partido, todos. No pintan nada, da igual que vayan o no vayan al Parlamento. Por eso le financian ilegalmente. Vamos a la redacción. Últimos mensajes. Susana, cuéntanos. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre recibiendo mensajes. María nos dice que si no se puede presentar una denuncia contra Sánchez por alguna institución del Estado, aunque como mínimo por esa dignidad que nos queda. No entiendo cómo puede seguir esta injusticia contra el pueblo español y que ninguna institución siga sin hacer nada, absolutamente nada. Que alguien me lo pueda explicar. Por otro lado, Juan dice que Aldama, si verdaderamente va a entregar algo, que lo entregue de verdad y así acabará esto.
todos lo estamos esperando. Emilio dice, hasta que no entregue Canarias, Ceuta y Melilla, no se va. También nos dice Carmen que el rey disuelva las Cortes y que convoque elecciones. Eso sería lo más lógico. También nos pregunta si eso realmente se puede hacer. María Jesús dice que por favor el rey Felipe no se humille ante Sánchez y sobre todo ante los nacionalistas catalanes. Eso esperamos muchos españoles. Talia dice que estamos prácticamente igual. La única diferencia es que hay más gente despierta. Eso sí lo he notado, nos comenta. No lo suficiente ni la suficiente, pero sí aparece por casualidades un juez. Pregunto, ¿dónde estamos? Estamos donde siempre, no nos movemos en esa granja que ellos es lo que realmente quieren que estemos. Quiere que estemos como las ovejas en un matadero, controladísimos. Charito dice que qué más tiene que ocurrir en este país, pero simplemente, pues muy sencillo, que Israel suelte las grabaciones de su teléfono y eso realmente podría ser el fin. Y Tere dice que se imaginan todo lo que se han llevado, ¿se imaginan ustedes realmente lo que se han llevado crudo? Con el túnel, por ejemplo, de Pajares duró años y años en ese coste astronómico, la cantidad de dinero que se han llevado. Y eso es por poner un ejemplo, podríamos citar muchos más. Nos comenta Ramón, dice que exigimos las Fuerzas Armadas y policiales una detención a todos los capos de la mafia política de España. Tenemos que seguir viviendo, pero no con ellos. Y aquí lo dejamos al ver. Pero sí es importante que el día 24 se apunten ustedes una cita. Vamos a cenar juntos y no nos pueden fallar. El 24 de julio hay una cena para confidenciales, también estaremos todo el equipo y para todas las personas que nos están viendo y que estén interesadas, piensen que hay poquitas plazas, tienen que escribirnos al correo albertcastillon7@gmail.com. albertcastillon7, lo tienen aquí, @gmail.com. Os espero en la cena. Hasta luego, Albert. Un abrazo, ahí estaremos pasándolo bien con casi un centenar de seguidores. Y estáis invitados, Pedro, Losada, ya sabéis, porque vamos a grabar un programa, o sea, necesito tertulianos que me discutan todo lo que digo. Vamos, Pedro, cógete un avión y te vienes. Lo discuto porque pensamos en muchas cosas coincidimos. Mira, brindo con un buen bichí catalán para que esto acabe pronto, porque están muy desesperados mucha gente. ¿Te has enterado de lo del edificio de las obras de la agencia tributaria, Losada? Porque no. es ya lo último. En toda esta corrupción de reparto de obra pública a cambio de comisiones, uno de los edificios donde el contrato fue a dedo y se llevaron mordida de Acciona, claro, fue el edificio de Hacienda, o sea, remodelar la sede de la agencia tributaria. Año 2020. Hicieron lo de siempre, la licitaron muy por debajo del precio de coste y a los pocos años 3 millones más que necesitaban ampliar el contrato, 3 millones que es lo que de verdad cuesta la obra y las comisiones. OHL también quería la obra y como se ha visto la tostada, ha denunciado el hecho. Es decir, hasta del edificio de la agencia tributaria. Esto me recuerda a Pujol. Pujol se llevó comisión del 3% de la Ciudad de la Justicia en Barcelona. O sea, del lugar donde están los jueces juzgando, se llevó mordida. Aquí igual. No hay límite, ¿no? Sí, hasta la cocina, es espectacular. Y además siempre con el mismo sistema, que es los sobrecostes a posteriori o bien las UTEs con empresas de Chichina que son de un amiguete y que son las que permiten vehicular las mordidas. Es que lo que para mí es impresionante es que el modus operandi siempre es el mismo, todos lo conocemos y sigue produciéndose. Ese es el tema, Albert. El problema no es que haya corruptos ni haya corrupción, porque eso es inherente sobre todo a las relaciones de poder. El problema es que no tenemos mecanismos para luchar contra ello. Ahí está Pujol con cuentas en Suiza multimillonario, sigue en su casa, saldrá o terminará el proceso cuando ya esté criando malvas y aquí no ha pasado nada. Y ese es realmente el problema de esto. Wyoming, que sigue haciendo la pelota porque se ha hecho millonario siendo
alguien del Partido Socialista absolutamente millonario, Wyoming, como no puede criticar a quien le paga, que Sánchez, la última vez que fue a plató con él le llamó bizcochito, lo que ha dicho es que la culpa es de las constructoras. Los malos no es el PSOE, son ellas. En esta película, como siempre, hay quien se va de rositas. Los productores, los que ponen la pasta, vamos, los que corrompen. Que a diferencia de los Ábalos y Cerdanes de turno, suelen ser gente elegante, bien vestida, pero a la que te encuentras en todos los sumarios de corrupción. Da igual Gürtel que Púnica, que el caso Palau o la trama Coldo, siempre aparecen las mismas constructoras, las mismas empresas y sobre todo las mismas arcas rebosantes de dinero trincao. Pero con esta gente se suele hacer bastante menos sangre y bastante menos preguntas que con los que reciben el sobre, cuando son los verdaderos responsables de pudrir la democracia y convertir la política en un vertedero. Por lo tanto, chicos, siempre hay un señor con corbata, traje, que debe votar a la derecha, que es el culpable y el que corrompe a los pobres inocentes del PSOE, que ellos no son malos, es que les transforman, les contaminan. Quedaos con ese mensaje y ya sabéis, a leer a Pedro J, a ver los programas de La Milá y todos felices. Bueno, y de Calleja. Qué callado está Calleja, ahora, después de presentarle todos los bolos a Begoña Gómez y de veranear juntitos los matrimonios con Sánchez. Mira cómo se esconde Calleja. Otro callado, Albert, es Pablo Iglesias. No sé si ¿Es también verdad? es de los que, no sé si es de los que esperan heredar también. Amigos, un abrazo a los dos. Pedro Gallego, Losada, gracias amigos, cuidaos Un mucho. abrazo a los dos. Abrazo. Adiós, gracias. Chao, chao, chao. Bueno, y recuerdan que estuvimos en una vivienda ocupada en Bermeo. Gracias a todos, también a nuestra presión, se han ido. Nos vamos a esa vivienda a saludar a la verdadera propietaria. Estás escuchando Castillón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, hace muy pocos días, el lunes pasado, explicábamos la historia de esta mujer valiente de Bermeo. Por hacer un favor, prestó su casa a una familia unos días y esos días se transformaron en 2 años de sufrimiento en los que entraban y salían de su casa a placer gente que ella no conocía. Los últimos, una pareja, un matrimonio marroquí. Aquí les explicamos que Ana Flor cada día se iba a la puerta de su casa con un cartel y protestaba por recuperarla. Los vecinos se portaron muy bien con ella. Los medios de comunicación hicimos algunos nuestro trabajo. La Erchaina siempre priorizó los derechos de la ocupa a los de la dueña. Pero hay novedades. La presión popular, que esto aparezca en las redes, que salga en televisión, todo eso siempre es bueno y avergüenza al que está ocupando una casa de forma ilegal. Y la buena noticia es que Ana ya ha vuelto a su casa. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Albert. Pues muy contenta, muy contenta. Desde la casa, desde tu casa, la casa ocupada. Desde mi casa, eso es. Bueno, ¿cómo lo has conseguido? ¿Cómo fue? Pues yo ayer venía como siempre, como todos los días, a protestar enfrente de mi casa y resulta que estos individuos ya a la noche salieron con una furgoneta con todas sus cosas, bueno, todas no porque han dejado cosas aquí,
se han llevado mis cosas también, me faltan muchas cosas de casa y bueno, cuando yo vengo ayer aquí, pues me encuentro con que tengo mensajes de las vecinas como han grabado que estos individuos pues han ido por las noches a escondidas sacando todo. Sin mayor explicación, no ha habido aquí pago de nada, no ha habido más historia que... Aquí no ha habido nada. La presión de los vecinos, ¿no? Que ha sido la fuerza así mayor, es, creo. Así es. Vaya vecinos, sí. tío. Y los medios de comunicación, mucho. Pues bueno, tengo la verdad que vecinos que me han apoyado, pero vecinos que llevamos aquí 40 años. Y luego gente del pueblo solidaria que ha venido a apoyarme también. Y a los que les quiero dar todo mi agradecimiento porque lo hemos conseguido. Hemos conseguido echar a esta gentuza de mi casa. Lo que no han conseguido los jueces lo consigue el pueblo, ¿eh? ¿Te das cuenta, eh? Así es. Así ha sido. 2 años de lucha judicial. Sí, sí. Eso es un mensaje. ¿Cómo está la casa? ¿Muy destrozada o no? Bueno, yo, como he dicho a todos los que me han preguntado, la casa, según veo yo en otros vídeos, cuando suelen salir las ocupaciones, pues, destrozan todo. Yo no puedo decir que me hayan hecho. Tengo muchos desperfectos, han llevado muchas cosas mías, pues tengo que cambiar muchas cosas, horno, microondas, pues todo. La encimera de la cocina me la han quemado, la mesa de la cocina, tengo mucha limpieza, está muy sucio el piso. Pero bueno, pero el horno, es lo que le digo a Albert. ¿Se los han llevado el horno y el microondas? No, los han dejado, pero el horno, por ejemplo, o sea, el microondas no funciona y el horno pues está inservible, la verdad. Bueno, no se lo y todo lo demás, pues eso. Porque además hay mala cobertura dentro, pero bueno, tampoco es una casa como hemos visto en televisión destrozada, no es el caso. No es el caso. Sido 2 años. Habrás aprendido algo en estos 2 años, ¿verdad? Porque uno no se entera de cómo es la ley en España hasta que te pasa, ¿no? Así es, así es. Yo no tenía ni idea de lo que era la ocupación ni la inquiocupación. Cuando yo dejé las llaves a estos tipos para que me hicieran copia en principio, porque yo no les dejé nunca en mi casa. Siempre que me dieran la llave la copia y luego les dejaría para 2 o 3 días, que es la verdad. Pero yo en ese momento no sabía ni lo que era la ocupación, ni la inquiocupación, ni nada por el estilo. Nunca me hubiera imaginado que me hubiera pasado esto, nunca. ¿Sabes? En la vida. ¿Has calculado cuánto te ha costado estos 2 años de sufrimiento en dinero y en salud? No, esto no tiene precio, la salud no tiene precio, siempre lo he dicho. La salud no tiene precio. No hay dinero para pagar la salud y eso lo sabrá el que no la tiene. Principalmente. Yo, por desgracia, hace muchos años que perdí mucho la salud. Quería, si puede ser, Albert, para agradecer a una plataforma que me ha apoyado durante todos estos 2 años, incondicionalmente, mis compañeros, pues es una plataforma sobre los afectados por la ocupación y la inquiocupación en España. Me han ayudado ellos sin ningún ánimo de lucro, porque hemos sido compañeros que hemos sufrido y estamos sufriendo y están todavía sufriendo esta lacra. Y quería ya que, si se puede colgar, pues es esta la asociación que a mí me ha apoyado. Sí. No sé si se verá. ¿Se puede ver? Santi, ¿lo puedes poner? ¿Lo puedes poner así? Claro. A ver si se puede ver. ¿Se ve bien, Albert? Claro que se ve. Y esta asociación la entrevistamos aquí muchas veces porque está Ricardo Bravo, ¿no? De presidente ahí. O sea que es la Así es, y Pilar también. Y Pilar también, exacto, una señora que a mí me ha atendido muchas veces cuando he tenido dudas, problemas. O sea, me han orientado mucho y la verdad que les tengo que estar muy agradecida porque sin su apoyo yo no hubiera conseguido esto. O sea, lo primero que cuelgas al entrar en casa es el cartel de la asociación que te ha ayudado. Eres maravilloso. Por supuesto, para que se vea quién me ha apoyado. Bueno, para acabar, no quiero molestarte, que son buenas noticias. Un consejo para quien tenga la casa como la tenías tú, con el bicho dentro. ¿Qué le aconsejas? Pues yo no sé a qué aconsejar porque es que cada caso es diferente. Yo veo que hay gente que lleva 5 años, 6 a juicios y son incapaces de recuperar sus casas.
Yo aconsejar, pues es que no, en mi caso ha salido así, he tenido suerte, por decirlo de alguna manera, que se haya resuelto en 2 años, y yo lo que sí querría es decir, sobre todo a las autoridades, sobre todo a la ministra esta que no sé de qué es, una tal Isabel Rodríguez creo que es, que no tengo ni idea si es ministra de qué es, pues decirle que esto es una lacra que estamos viviendo, toda una población en un Estado democrático, y que tiene que acabar con esto ya, porque el sufrimiento que tenemos, tanto para nosotros como un país que es democrático como España, como para los españoles, como para la gente que viene aquí a trabajar y a vivir dignamente, que también son víctimas, como he sido yo, de esta lacra. Y decirle que no hace falta tantas leyes, sino que con la honestidad, con la verdad y con el sentido común se puede arreglar ese tema tranquilamente. Sí, sí. La ministra a la que te refieres, Isabel Rodríguez, es ministra de Vivienda y Agenda Urbana, era alcaldesa de Puerto Llano. No tengo ni idea, la verdad. Te cuento yo, apoyó a Sánchez cuando le echó el partido y entonces Sánchez le regaló un ministerio. No tiene ni idea, como puedes entender. Bueno, hay muchos así. Que venga a ver tu casa. La clase política de hoy en día deja mucho que desear. Es muy mala, estamos de acuerdo. Querida Ana, me alegra mucho. Un beso inmenso. De verdad, el mensaje yo lo voy a decir. Pidan ayuda a los suyos, a su gente, a vecinos, al pueblo, a la familia y salgan en los medios. Eso es. Eso les avergüenza a los que están dentro. Cuando va a la tele, una cámara, cuando va a YouTube, los canales, les avergüenza y esa vergüenza es la que los saca, mucho antes que las leyes. O sea que háganlo. Un beso fuerte y me alegra mucho. Pues un besito, cariño. Pues muchas gracias, Albert. Un beso para vosotros. Gracias. Bermeo, qué buen gente de Bermeo. Un beso, cariño. Adiós. Y muchas gracias a nuestro pirata, el camionero Ismael, que viaja con el programa por toda Europa. El trabajo bien hecho, las personas que informan como tú informas y la forma en la que te valoro, que eres uno de los mejores periodistas que he visto. Yo nunca he visto la televisión, ni he mirado política, ni... Vamos, los 2 años que yo llevo contigo... es lo más grande del mundo para mí, ¿sabes? Y para mí eso es poco. Así que cuenta conmigo y con mi apoyo siempre. Qué grande eres, amigo, qué grande. Se juega la vida, me envía vídeos conduciendo por Alemania, por Francia, y además nos lleva allí donde va y promociona este humilde programa. Muchas gracias, amigo pirata, Ismael. Bueno, y agradecimiento a María Gaona por su donación. Muchas gracias, María. A Pilar Escudero y a Eugenio Castillo. Mañana les diré más porque hay tazas, hay más gente que se ha apuntado a la cena, pero aún quedan muchas plazas, falta un mes. Y tuve el honor en Tenerife conocí a gente maravillosa. Nos vino a ver mucha gente del programa, familias, mujeres maravillosas. Me acuerdo de una señora en primera fila venezolana que dice, ya os decía yo que esto iba a ocurrir aquí. A José Nieves, al amigo Juan Carlos Meneses, oyente y fiel seguidor que le pedí me hiciera las tareas de presentación. Tiene una voz y un porte maravilloso y lo hizo como un genio. Y conocí a mucha más gente. Estuvieron, por ejemplo, el concejal Manu Rodríguez, concejal de La Laguna de Vox, la diputada de Vox Paula Joverde, diputada en el Parlamento Canario. O sea que vino gente interesantísima, me lo pasé muy bien. Y vino Abraham Gómez y grabamos esta tontería. Señores, estoy en el Real Casino de Tenerife y de pronto detrás de una cortina noto una presencia. Hola,
Te falta la cortina. Señores, el gran Abraham, qué maravilla. El gran Albert, aquí está. Abraham Gómez, qué gusto verte aquí. Gracias por venir. ¿Cómo no iba a venir? ¿Vas a escucharle en su conferencia? Me dices que acabas de escuchar rueda de prensa de Sánchez y ya te ha venido una idea. ¿Cuándo grabas? Te vienen 7.000 vídeos a la cabeza. Mañana una nueva entrega viene pronto. O sea, cada día. Sí. Qué bueno. Oye, ¿sabes lo peor? Que tenemos Pedri para rato. ¿Tú crees? Que no. Los de la trinchera... Hazme caso. Tenemos Pedri para rato. Sí. Me tocará aguantar más tonterías como la de hoy, ruedas de prensa ridículas y tú tienes que preparar chistes los próximos 25 años, de Pedri. Madre mía, 25. Claro. Sí. Tú serás el mayor. El guión de él no estuvo muy bien, Pedro. Hay que leérselo mejor. Explícaselo. El guión es malísimo. Para tener 800 asesores. No es por decirlo tú. No. A ti no te gusta molestar. A mí me encanta lo que hace él. Pero mucho la gente. Pero malísimo. Se lo ha hecho María Jesús Montero mínimo. Mínimo. O Yoli. ¿Le llamas Yoli? ¿Qué confianza? Pedri, Yoli. No, si al final tú acabas con cargo de esta. Qué grande que es Abraham Gómez, señores. Qué grande. Ha hecho el vídeo sobre Pedri, sí. Es este. Empiezo a recuperarme de lo que dijiste ayer, porque fue tan bonito. Ese discurso que te hizo el ChatGPT de Pedri. Mi Pedri Chávez, nuestro Pedri Chávez. Me dio tanta pena. Esa cara roja de vergüenza, porque tenía un montón de vergüenza ajena, claro que sí, ¿sabes? La vergüenza es humana y sabia, ¿sabes? Pero tranquilo, porque el fondo era rojo también. Entonces no se nota, era como todo plano, no había contraste. Pero mira, y tú y sin comer hasta las 5 de la tarde. Habráse visto cuando ya todos los españoles estábamos comidos por la porquería. ¿Tú quieres que yo te prepare un platito de pienso o algo? Yo tengo ahí, no te preocupes, ¿sabes? Porque fue digno lo que tú dijiste. Yo me emocioné, me salieron lágrimas como siempre por la comisura del colon. Qué bondad la tuya. Y cómo se mete el fango y las referencias y la porquería contigo, por favor. Cuando son solamente 2 imputados de nada. 2 imputaditos. 1,5, porque aquel es como un minion también, como Puigdemont, que mide 1,5 metros. Abalín y Santo Cerdín. Pero si llega a ser que investigase una cosa seria a tu mujer, a tu hermano, o más allá, un fiscal general, vale, pues ahí nos quedamos todos callados. Pero solamente esos 2 muchachos que en un peullo metido, ay, qué tontería, de verdad, Pedri. Me emocioné y te quiero pedir perdón en nombre mío y en nombre de todos los españoles por tu mentir. Y unas disculpas grandes por ustedes robarnos, porque es lo menos que puede hacer España, es pedirte disculpas por ustedes robarnos, de verdad. Tu partido no lo merece, tu partido es limpio y tú eres más limpio que nadie y se ve tu oratoria que yo la aplaudo, porque tú otra cosa no, porque carrete tienes para rato. Y nosotros cada vez que tú hablas tú tenemos que callarnos, no queda otra. Bravo. Además es una persona que ya te digo, tú no das putadas sin hilo. Y eso la gente no lo entiende, ¿sabes? Que es difícil de tratar cuando eres sencillo y humilde, ¿sabes? Tienes tu temperamento, tu temperamento, pero es fácil. Tú cuando dices, ay, está nublado, pues entonces eso es que está despejado. Voy para arriba un momentito, eso significa que está yendo para abajo. Es fácil de entender, la gente no quiere entenderlo. Tú lo que eres un corrupto asintomático que se llama. Y ya está, como lo del COVID. Y eso tiene su tratamiento, ¿sabes? Más miento que trata. Ay, Dios mío, habráse visto. Cuando la PSOE siempre ha estado limpia y bien organizada. Ellos organizados desde niños. Yo tengo una amiga que trabaja en el ministerio, que ella es ministra, que se quedó embarazada y acaba de tener el chiquillo. Y en el parto, cuando ya lo parió, el bebé ya le nació imputado. Eso me quiere decir qué partido tiene eso. Ella cuando ya lo fue a coger, que ya lo tuvo por detrás, fue a buscar el niño ya estaba robando las otras incubadoras. Eso no se ve en otra sociedad, Pedri, y eso es gracias a ti. Eso es gracias a ti. Y yo le digo a los niños por la calle, niños, no le escriban la carta a los Reyes Magos porque es una pérdida. Que escribanle a Ábalos. La carta hay que escribirse a Ábalos porque él te deja más. Porque los Reyes Magos ya no van a dejar nada, ¿sabes? No lo entiende la gente, no lo entiende el progresismo.
que podemos tener contigo, porque mira que te han traicionado. Yo te digo, te dejaron atrás las de Unidas Comemos, que no se pronunciaron, y quieren que tú sonrías, te dan unos momentos de sonreír, unos momentos de dejar las cosas bien claras, y te voy a apoyar, y hay que acostumbrarse, porque además en España, si fuera que te roban una vez al año, pues dices, ay Dios, me robaron, pero es todos los días, entonces a eso uno se va haciendo a eso, y es fácil de entender, de verdad. Todos mis deseos, que ahora estés bien, espero que estés descansando merecidamente, y ya te digo que lo de ayer fue un mero espectáculo, de verdad. Me voy a comprar, voy a bajar abajo al supermercado, no tengo ganas, la verdad. Bueno, no tengo dinero, pero es para ustedes, porque ustedes lo merecen. Dale un poquito a Montero también para que se arregle las puntas. Y voy a bajar, pero no tengo ganas. Tú no tendrás por casualidad por ahí, para no bajar, un discurso tuyo que te sobre, que me quede sin papel higiénico. Todos confidenciales. Corrupto asintomático, le ha llamado a Sánchez. ¡Qué brutal! ¡Qué maravilla, amigos! Bueno, dentro de poco Abraham va a estar aquí. Le he propuesto una locura, a ver si acepta. Amigos, mañana más aquí, juntos. Gracias por estar ahí. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.